Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, que hayas puesto en el corazón de quienes nos están acompañando en este momento para la enseñanza del día de hoy. Tú has dispuesto el tiempo y has dispuesto sus corazones y sus oídos, Señor, para estar atentos a esta enseñanza. Te rogamos, Señor, que a través de la guía de tu Santo Espíritu tú nos vayas llevando a través de los pasajes que vamos a estudiar de tu palabra y que quede sembrada, Señor, para que el entendimiento que tú nos permitas tener, Señor, nuestra fe sea más firme, para que vayamos teniendo madurez espiritual, Señor, en tu palabra, y eso nos fortalezca en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, y en medio de lo que tú nos permitas atravesar, Señor, para ser testimonio de tu amor y de la confianza que debemos tener en tus promesas, Señor. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, y reconocemos, Señor, que tú eres el que nos das ese entendimiento de tu palabra. Te damos la gloria y la honra por ello, Señor, y esto te lo pedimos y agradecemos en el glorioso nombre de tu divino Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Bien, una meditación. Quiero compartirla con ustedes antes de que empecemos el estudio de este tema. Dice: una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre la llevó a la cocina y allí llenó 3 recipientes con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la otra colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un plato, sacó los huevos y los colocó en otro, colocó el café y los puso en un tercer plato. Mirando a su hija le dijo: «Hija, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevo y café», fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de quitar la cáscara, observó el huevo duro. Por último, le pidió que probara el café. Ella sonrió y humildemente le preguntó: «¿Qué significa esto, padre?» Él explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó fuerte al agua, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos, después de estar en agua hirviendo. Habían cambiado el agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó a su hija. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Cómo eres tú? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil? ¿Pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido, te has vuelto duro y rígido. Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Eres como el grano de café que cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Cómo manejas la adversidad? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? El tema que vamos a estudiar hoy se titula Tu fe en medio de las aflicciones. Y bueno, para ello vamos a ver
cómo fueron probados algunos hombres de Dios. Vamos a ver, y les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, a partir del versículo 35. Dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Si observamos en Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 26, ese versículo dice que él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y si vemos lo que nos dice Lucas en el capítulo 8, en el versículo 25, él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? La pregunta que el Señor les estaba haciendo implica tres formas de ver cómo el Señor cuestiona la fe de ellos. Si observamos que en Mateo dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor no está negando que tienen fe, pero dice que tienen poca. En Marcos, el Señor les está diciendo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Les está cuestionando que por su reacción están manifestando que no tienen fe. Y si vemos lo que dice Lucas, el Señor les está preguntando: ¿dónde está su fe? Entonces, esto deberíamos de considerar en medio de las aflicciones. Si nosotros estamos con dudas, si nosotros estamos temerosos, si nosotros estamos angustiados por la aflicción que nos están causando las pruebas o las circunstancias adversas que estemos atravesando en un momento dado, quizá el Señor nos estaría preguntando esto. Quizá nos estaría diciendo que tenemos poca fe, quizá nos estaría diciendo: ¿a dónde está tu fe? O quizá nos estaría cuestionando: ¿acaso no tienes fe? ¿Y por qué el Señor está cuestionando acerca de la fe? No les está diciendo miedosos, no les está diciendo cobardes, sino que está cuestionando la fe. Y si recordamos lo que dice Hebreos 11, en el versículo 1, la palabra dice: es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la versión Palabra de Dios para Todos, ese versículo dice: ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Diciéndolo en forma parafraseada, sería como decir: estar convencidos que tenemos la certeza de aquello en lo cual tenemos la esperanza. Lo que nos ha dicho Dios como promesa en su palabra, nosotros tenemos o debemos tener la certeza de que la vamos a recibir, de que va a ser cumplida en el momento en que Dios lo haya dispuesto, pero va a tener cumplimiento. Ahora, recordemos también que Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay una forma en que nosotros podamos agradar a Dios si no tenemos fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La traducción Palabra de Dios para Todos, ese versículo lo traducen así: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Por eso es imposible que se pueda agradar a Dios si no se acerca uno o si no le busca a uno a Él con fe. Si lo que vemos en la palabra no lo creemos, y si las promesas y la esperanza que describe la palabra y en la cual tenemos que creer, no lo creemos de esa manera, de manera que tengamos la confianza de que ciertamente vamos a recibir
eso que Dios nos ha prometido o eso que Dios está cumpliendo en nuestras vidas, entonces no estamos agradando a Dios. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos presente esto? Fíjense, en ocasiones las pruebas, las aflicciones, los sufrimientos, las circunstancias adversas que atravesamos mientras transcurre nuestra vida en este mundo, Dios permite que las padezcamos, no porque haya una intención de maldad en Dios, de que suframos o de que tenemos que sufrir, nada más porque así le parece a Él o porque así lo considera. No, Él siempre permite estas cosas porque siempre tiene un propósito, y ese propósito, en el momento en que se cumple por la voluntad de Dios, porque hay algo bueno en ello, hay algo que va a corregir nuestras vidas, hay algo que va a servir de testimonio a otras personas, o hay algo que nos va a fortalecer. Cada vez que atravesemos una circunstancia adversa, un problema, una aflicción, un sufrimiento, debemos de cuestionarnos si tenemos poca fe, si no tenemos fe, o a dónde estamos poniendo nuestra fe. Pero también a través de esas pruebas, de esas dificultades, de esas aflicciones que Dios permite en nuestras vidas, también nos permite ver a nosotros si somos firmes en nuestro carácter, si somos firmes en nuestra integridad. Y para ello también podemos ver el caso de una persona que está descrita aquí en la Biblia, de nombre Job. ¿Cómo lo traduce esta versión Palabra de Dios para Todos? Entonces, Job, capítulo 1, a partir del versículo 1. En el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Un día que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: «Tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, cuando los sabeanos atacaron y se los llevaron. Asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo». Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: «Cayó un rayo del cielo y quemó a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo». Mientras este mensajero estaba todavía hablando, llegó otro y le dijo a Job: «Los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron, se llevaron los camellos y mataron a todos tus servidores a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo». Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: «Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. De repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre tus hijos y todos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo». Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor». Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Dice el capítulo 2, en el versículo 7 en adelante: «Satanás se retiró de la presencia del Señor y afligió a Job con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. Job agarró un pedazo de teja para rascarse y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo: «¿Todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez». Pero Job le respondió a su esposa: «Estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo?
En todo esto, Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. A veces en medio de los problemas, de las aflicciones, de los sufrimientos, de las ocasiones adversas que nos acontecen y que nos toca vivir, nos consideramos a nosotros mismos como que estamos padeciendo y nos dolemos y nos compadecemos a nosotros mismos. Cuando solamente hacemos esto, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestro pesar, nos cuesta más trabajo sobrellevarlo. Quizá tendríamos que preguntarnos si nosotros seríamos capaces de soportar el dolor de la pérdida que Job tuvo. Como hemos leído en el pasaje, dice la palabra que Job era el hombre más rico del oriente, que tenía 7 hijos. Y es curioso la manera en que él es enterado de lo que acontece. Sus bienes que conformaban su riqueza le fueron robados. La mayoría de sus siervos fueron matados. Y el verse en un momento dado con la pérdida de la riqueza que poseía, probablemente le hubiera llevado a meditar de qué manera saldría adelante. Pues ya no iba a contar con los bienes que le servían para llevar la vida que él tenía. Pero además dice la palabra que él era una persona intachable y que era temeroso de Dios. Probablemente también tenía estima por sus trabajadores. Y ahora que ya no poseía bienes, ¿de qué manera podría ayudar a las familias de esos trabajadores? Pero sus males no acaban ahí, pues enseguida le comunican que sus hijos, todos sus hijos, también habían muerto. A veces decimos que los problemas nos llegan uno tras otro, pero imagínense la situación que él estaba atravesando. Sus bienes habían sido robados, sus siervos habían sido muertos, sus hijos habían muerto también. Qué abrumador pudo haber sido para él recibir en un momento todas esas noticias. Y por si no fuera poco con esto que estaba sufriendo, dice la palabra que Satanás lo afligió con llagas dolorosas que lo cubrían desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué más le podría pasar a un hombre después de padecer todo esto? Y dice aquí que después de verlo su esposa cuestiona su integridad y le dice que maldiga a Dios y que se muera. Qué situación tan triste para él, tan fuerte debió de haber sido escuchar de la persona de la cual tendría que haber recibido consuelo, que le haya dicho esto. Y tendríamos que preguntarnos si nosotros seríamos capaces de soportar una aflicción tan grande como la que le aconteció a él. Algunas ocasiones se tienen finales tristes, algunas ocasiones se tienen finales felices. No siempre ocurre de una o de otra manera. Pero hay algo que Job reconoce aquí. Reconoce que cuando llegó al mundo, él no contaba con nada, que él llegó desnudo. Y reconoce que así desnudo se va a ir de este mundo. Y enseguida manifiesta que lo que tenía es porque Dios se lo dio. Pero también reconoce que lo que perdió es porque Dios permitió que le fuera quitado. Y dice el versículo 22 que en esto Job no cometió ningún pecado, ni le reprochó a Dios. La versión Reina Valera, en ese versículo 22 del primer capítulo de Job, dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job estaba reconociendo que en todo lo que permitió Dios había un propósito de parte de él. Y esa es otra cosa que debemos de considerar cuando estemos atravesando ese tipo de circunstancias. En todas las circunstancias que atravesemos, siempre hay un propósito de parte de Dios. Pero también debemos tener en mente siempre que Dios no permite circunstancias adversas para nosotros que solamente nos traigan dolor y sufrimiento.
Porque dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, todo lo que Dios permite en nuestras vidas nos ayuda bien, dice la palabra. Sus pensamientos de Dios con respecto a nosotros son para traernos paz y no para provocarnos un daño, como si fuera esa la intención de parte de Dios. Otra cosa que también manifestó Job en medio de lo que le estaba aconteciendo es lo que le dijo a su esposa. Vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Bueno, porque son bendiciones las que recibimos a lo largo de nuestras vidas, pero también malo todo aquello que consideramos adverso, todo aquello que nos produce aflicción, que nos produce sufrimiento. Entonces, por eso no pecó Job contra Dios, porque no le reprochó lo que le había acontecido, que ese era el pensamiento que probablemente tenía la mujer de Job, al haberle dicho que maldijera a Dios y que se muriera. Ahora, ¿cuál fue el final de lo que le aconteció a Job? Dice el capítulo 42, y el Señor le restauró a Job su fortuna cuando él oró pidiendo por sus amigos. Le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Entonces, todos sus hermanos y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes, lo visitaron y comieron con él en su casa. Todos ellos compartieron su dolor y lo consolaron por todo el mal que el Señor lo había dejado sufrir. Cada uno le llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Y termina diciendo el versículo 17, y murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. Entonces, el final de Job fue feliz, con bendiciones al doble de lo que lo había prosperado Dios antes de haber padecido lo que está descrito ahí. Ahora veamos lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, y para esto también lo vamos a ver en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice a partir del versículo 2, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Aparte de cumplir un propósito de parte de Dios, para nosotros sería una evidencia de en qué grado está nuestra fe. Entonces, el motivo del gozo sería ese, que en el momento de pasar la prueba, la dificultad, la aflicción, el sufrimiento que Dios permita que atravesemos en un momento determinado, para nosotros debe de ser un motivo de gozo en el momento en que veamos que salimos airosos de esa prueba, porque eso para nosotros sería una evidencia de madurez espiritual, que es lo que nos está diciendo aquí el versículo 4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. Entonces se está hablando de una madurez espiritual que podemos alcanzar después de haber atravesado diversas pruebas. Pero observemos lo que dice el versículo 8. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Y aquí habla de algo que se debe hacer. Y dice el capítulo 2 en el versículo 24. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Pero ¿por qué dice que Dios aprueba al hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga? Vamos a ver qué nos dice la primera epístola de Pedro. En el capítulo 1 dice el versículo 5 en su parte A, por medio de la fe el poder de Dios los protege. El versículo 6 dice, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Entonces, ciertamente debemos de considerar que los problemas, que las aflicciones también nos van a traer tristeza, sí,
vamos a padecer dolor, vamos a padecer sufrimiento, vamos a tener aflicción y eso va a ser motivo de tristeza. Pero fíjense, dice el versículo 7, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Entonces, aquí nos habla de alabanza, de gloria y de honor. Algo que acontece en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las cosas adversas que Dios permite en algún tiempo en nuestras vidas, ciertamente nos producen tristeza. Y en medio de esa tristeza se ve afectada la comunión que se tiene con Dios, sobre todo si se trata de situaciones en las que se ha perdido la salud, en la que se encuentra alguien postrado en cama. Se hace a un lado la oración, se hace a un lado la alabanza, se hace a un lado la meditación en la palabra de Dios. Y eso nos ha llegado a ocurrir a muchos, sobre todo en nuestra niñez espiritual. Y ese es uno de los principales errores que pudiera cometer el creyente, reducir su comunión con Dios. Eso no debiera de ocurrir. Debemos de mantener tiempos de oración, debemos de mantener la alabanza, debemos de mantener la meditación en la palabra. Ciertamente, la afección en la salud del creyente pudiera impedirle que físicamente haga esto, pero se le puede pedir a la persona que esté al cuidado de él, de ella, que le ponga alabanzas, que le lea la palabra, que ore por él, o el creyente, al menos mentalmente, puede orar o puede meditar en la palabra si recuerda pasajes. Pero si el creyente no tiene el hábito de estudiar la palabra de Dios, si no tiene el hábito de memorizar algún versículo que considere relevante, entonces eso no va a suceder. Entonces las personas que están alrededor del creyente que está enfermo debieran de dedicar tiempo, aparte de los cuidados que se le tienen al enfermo, al incapacitado, de acercarle alabanzas, de leer la palabra, de meditar en los pasajes que le lean y también hacer tiempos de oración, porque eso también va a ocupar la mente del enfermo, va a ocupar la mente del que esté teniendo problemas que le causen angustia, que le causen desesperación, que le causen temor, precisamente para que estos temores, estas preocupaciones, estas angustias se hagan a un lado de su mente, de su corazón, porque esto va a ayudar a su fe a mantenerse firme mientras dure este tiempo de prueba, mientras dure este tiempo de aflicción, mientras dure este tiempo que le pueda estar causando tristeza. En el momento en que se mantiene esa comunión con Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la meditación en la palabra, eso le va a traer paz a sus pensamientos y le va a traer paz en su corazón. Entonces va a ser para él menos doloroso, menos triste y menos angustioso el tiempo que dure esa prueba, esa aflicción, esa circunstancia adversa. Fíjense, en el libro de Judas, en el versículo 20, dice la palabra: pero ustedes, estimados hermanos, fortalézcanse unos a otros en su fe. ¿Hay algún ejemplo de esto en la Biblia? Sí. Fíjense lo que dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 de esta misma versión, Palabra de Dios para Todos. Y aquí esta carta la escribió el apóstol Pablo y se la dirige a Timoteo. Dice el versículo 1: estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo.
Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Siempre te recuerdo en mis oraciones. De día y de noche doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas, por mí quisiera verte. Qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy segura de que tú también la tienes. Por esto quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. Y dice el versículo 15, tú sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Pido al Señor que muestre su misericordia a la familia de Onesíforo, quien me animó muchas veces. Él no se avergonzó de que yo estuviera en prisión. Al contrario, cuando llegó a Roma me buscó por todas partes hasta encontrarme. Y dice el capítulo 2 en el versículo 1 y 2, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñárselas a otros. En la carta que el apóstol Pablo le está dirigiendo a Timoteo, se ve la preocupación de Pablo cuando Pablo recuerda lo que ha llorado Timoteo, porque ciertamente estaba siendo afligido. Básicamente a lo que se estaba enfrentando Timoteo era a las falsas doctrinas que se estaban filtrando en la iglesia. Entonces, él tenía que hacer frente por medio de la palabra de Dios a esas falsas doctrinas, porque en el momento en que fueran permeadas a los creyentes, la fe se desvía, y al desviarse la fe, obviamente, se altera la comunión con Dios. Entonces aún Pablo, estando en prisión como aquí lo menciona, él estando en medio de pruebas, él en medio de las aflicciones que estaba sufriendo, se da ánimo para alentar a Timoteo. Y le menciona aquí que él ha estado orando por Timoteo y le recuerda que él debe manifestar la fe que le fue enseñado desde pequeño, porque le habla de una fe que primero recibió su abuela y luego su madre, y que también le fue compartida a Timoteo. Pero también vemos que le dice a Timoteo que no se avergüence, dice el versículo 8, de manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Cuando alguien que no es creyente quiere cuestionar nuestra fe y nos quiere lastimar y nos quiere agredir para provocarnos o para cuestionar acerca de nuestra fe, de nuestra creencia, o cuestionar acerca de Dios, nos señalan las circunstancias que estamos atravesando como para decir, ¿a dónde está tu Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios por ti? ¿Por qué confías en ese Dios que está permitiendo que esto te acontezca? Que estés pasando este sufrimiento, que estés teniendo este problema, que estés padeciendo en estas circunstancias cuando tu fe está en Dios, en el Dios todopoderoso que tú crees, y está permitiendo que padezcas esto. Entonces pudiera haber quien se avergüence de estar poniendo la fe en el Dios que está permitiendo este padecimiento en esta persona, en este creyente. Y por eso manifiesta el apóstol Pablo a Timoteo que no se avergüence de lo que está padeciendo, pues él mismo está en medio de aflicciones. Pero también no solamente Pablo manifiesta que está orando por Timoteo y que se preocupa por lo que está atravesando, sino
sino que también le hace mención de otros por los cuales él está orando, y menciona cómo, aparte de la aflicción que está sufriendo, hay quienes lo abandonaron. Ya no está recibiendo el apoyo de alguien en quien probablemente él confiaba. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, le insiste el apóstol Pablo. Le dice: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Y le recuerda en el versículo 2: has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñárselas a otros. Entonces, le está recordando el apóstol Pablo a Timoteo que tiene una misión, tiene un trabajo que hacer, para que haga a un lado la aflicción que está padeciendo, que haga a un lado el sufrimiento que está teniendo, para que se aboque a servir en el ministerio que Dios le ha permitido tener. Entonces vemos aquí cómo también Dios utiliza las circunstancias adversas que esté atravesando un creyente para mover a otros creyentes. Entonces, es una cadena que Dios utiliza porque quiere que otros creyentes también reaccionen. Entonces vemos que hay propósitos no solamente inclusive para la persona que los está padeciendo, sino para quienes están a su alrededor. Entonces vemos cómo Dios mueve a otros creyentes para que no se queden en la autocompasión, sino que también sean motivo de aliento a otros creyentes que han perdido la visión. Por eso veíamos lo que dice Judas en el versículo 20. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Entonces, no solamente en oración, sino también con acciones, sino también compartiendo la palabra, dando ánimo, pero a través de lo que dice la palabra. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 1. Un cordial saludo de Simón Pedro, siervo, apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque a nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así, nos dio promesas preciosas y valiosas. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué este pasaje habla de fe, habla de carácter, habla de conocimiento, habla de dominio propio, habla de servicio a Dios y de afecto y amor a los hermanos? Y también dice que nos debemos de esforzar porque ya tenemos esas promesas. Observemos nuevamente lo que dice el versículo 3. Con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Y vemos lo que nos dice el versículo 3. Con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¿A qué se refiere? Fíjense lo que nos dice Gálatas 5:22 y lo vamos a ver en la versión Reina Valera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Y esto es algo que recibimos en el momento en que creímos el Evangelio y en el momento en que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Él nos ha dotado de todo ello. Es el fruto del Espíritu que se debe de manifestar en cada creyente. Pero cada uno de esos aspectos lo tenemos que ejercitar. Eso nos va a llevar a ser fortalecidos en la fe. Porque como habíamos visto en lo que manifiesta Pablo en esa carta a Timoteo, Pablo está manifestando amor, está manifestando gozo, está manifestando paz. A pesar de tener aflicciones, él tenía paz y él tenía una paciencia al grado de que, bueno, habla de que ya lo abandonaron y lejos de amargarse, lejos de angustiarse, él manifiesta benignidad, manifiesta bondad y su fe se mantiene firme. En ese sentido, él también manifiesta mansedumbre y manifiesta una templanza que lo mantiene sirviendo a Dios aún en medio de esas circunstancias. Entonces, como hemos visto a través de los pasajes que leímos, mantengamos nuestra fe en medio de las circunstancias adversas. No nos olvidemos de orar, no nos olvidemos de tener alabanza a Dios, no nos olvidemos de meditar en su palabra, porque eso nos va a mantener firmes en la fe, nos va a mantener firmes en la esperanza que tenemos de salir avantes en medio de esas circunstancias. Cuando vayamos ejercitando esto cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos una aflicción, cada vez que tenemos una circunstancia dolorosa para nosotros, entonces, lejos de estarnos autocompadeciendo, vamos a ser instrumentos útiles en manos de Dios para testimonio, para fortalecer a otros, para ser consolados y para dar consolación a otros. Dios va a obrar en la vida de otros alrededor de nosotros. Y entonces vamos a poder apreciar de qué manera se está moviendo Dios, de qué manera Dios está obrando en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Vamos a ver de manera manifiesta su amor, su misericordia y su bondad, y eso nos va a traer paz en medio de las situaciones que estemos atravesando, de las circunstancias que de otra manera nosotros veríamos solamente como un mal que nos está aconteciendo. Y lejos de reprocharle cosas a Dios por eso que estemos viviendo, le vamos a dar la gloria, le vamos a dar la honra, lo vamos a alabar y vamos a agradecer que Dios está manifestando su amor, que Dios nos está brindando consuelo, que Dios nos está abriendo puertas y que Dios nos está sujetando de su mano poderosa para salir victoriosos de esa prueba, de esa aflicción, de ese dolor, de esas circunstancias adversas, sean de trabajo, sean circunstancias económicas, sean circunstancias familiares, sean circunstancias del tipo que te estén afectando. Vamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas y eso nos va a sacar adelante y eso va a ser motivo de que otros creyentes sean también animados y sean movidos a seguir ese ejemplo que vemos principalmente en Pablo a través de sus cartas. Vamos a ver entonces que no nos va a ser tan difícil pasar esas aflicciones, esos tiempos de prueba, porque debemos estar conscientes, como dijo el Señor Jesucristo, que en el mundo vamos a tener aflicción. Y debemos de considerar que cada tiempo que tengamos de aflicción, de problemas, de circunstancias que a nosotros nos causen tristezas, debemos considerar siempre, como lo dice la misma palabra, que eso es temporal. Que en el momento en que dejemos de existir para este mundo, cuando nos encontremos en la presencia de Dios, vamos a gozar de una eternidad de paz y de gozo, a donde ya no exista la muerte, a donde ya no exista el sufrimiento,
a donde ya no exista el mal, porque esa es una promesa que Dios nos da en su palabra y que la vamos a ver cumplida. Si hoy estás atravesando algo que está afligiendo tu vida, considera esto que hoy se ha compartido de su palabra y que Dios te lo está dirigiendo hoy a ti. Y si no es tu caso, considéralo, porque probablemente más adelante te toque a ti vivir alguna prueba. Ánimo, hermano. Vamos a terminar este tiempo agradeciéndole a Dios. Padre eterno, Señor, gracias te damos por habernos permitido este acercamiento a tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque en estos tiempos es más frecuente que vivamos tiempos de angustia, de sufrimiento, de dolor, de aflicción, y todo eso nos causa tristeza. Señor, ayúdanos a tener presente tu palabra. Muévenos, Señor, a que nos fortalezcamos unos a otros a través de tu palabra, a través de la oración, a través de las alabanzas. Señor, que no dejemos de meditar en tu palabra. Señor, obra en la vida de todos los que hoy han escuchado este mensaje y, Señor, que sea de bendición para que en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la angustia, de la prueba, en el tiempo de tristeza, recordemos estas palabras y, Señor, tengamos presentes que tú nos has dado las herramientas necesarias, Señor, que están descritas en tu palabra para que salgamos adelante. Que debemos de tener presentes que cada una de esas pruebas, cada uno de esos tiempos en que tenemos algo adverso en nuestras vidas, nuestra fe está siendo probada. No permitas que tengamos dudas, Señor, que tú nos vas a sacar adelante y que tus promesas serán cumplidas. Ayúdanos a caminar, Señor, delante de ti, de manera que nuestras acciones sean agradables a ti, Señor. Te agradecemos de todo ello, Señor, y te rogamos también en este tiempo en que muchos de nuestros hermanos están pasando pruebas, pasando aflicciones, están pasando falta de salud. Señor, que reconozcan que tú estás a un lado de ellos y que tu amor se está manifestando para testimonio a ellos y a otros, Señor. En tu bondad y en tu voluntad te rogamos que les permitas gozar de salud. Levántalos, Señor. Te rogamos que no les falte tu provisión ni en la mesa ni en cada una de sus necesidades para hacer frente a sus compromisos. Abúndales en bendiciones, Señor. Bendice a todos nuestros oyentes que hoy nos han estado acompañando en esta enseñanza y, Señor, que quede grabado en sus mentes, en sus corazones esta palabra. Señor, les sea de fortaleza y sepan, Señor, que lo que tú permites en la vida de cada uno, Señor, no es para mal, porque tú no permites el mal con la intención de dañar, sino de sacar provecho de ello, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida y tengamos mayor madurez espiritual. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, te damos la gloria y la honra, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.